Bienvenido nuevamente a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el fenómeno jurídico de la prescripción, aquella prescripción extintiva que permite liberarse del endeudamiento en Colombia. Y para eso estaremos el día de hoy con la doctora Daniela Berrío, quien amablemente nos acompaña a esta hora del día. Doctora Berrío, excelente día para usted. Doctor Germán, excelente día para usted y para todos los televidentes que nos están acompañando en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución, recordando el tema del día de hoy, prescripción extintiva de las obligaciones o las deudas. Bueno, como decíamos, prescripción liberatoria, es decir, que se produce directamente la posibilidad de quedar libres del endeudamiento que teníamos. Pero esto no es por arte de magia, eso no funciona de una manera folclórica. Existen unos lineamientos establecidos en la ley colombiana para cada tipo de endeudamiento que pueda existir. Existen deudas comerciales, deudas civiles, deudas derivadas de multas de tránsito, deudas que también pueden derivar directamente del fisco y pues existen una normatividad especial para cada una de estas. No es a rajatabla un término que cobija todo este tipo de endeudamiento, sino que cada disposición normativa pues nos ha traído directamente un término para las civiles, para las comerciales, para las multas de tránsito o comparendos de tránsito como tal, y también para todo lo que tiene que ver con impuestos. Doctora Berrío. Bueno, como veníamos hablando en uno de nuestros programas anteriores, hablamos un poquito sobre el tema de la prescripción dentro de este programa de las demandas ejecutivas y habíamos indicado que precisamente dentro de la contestación de las demandas a veces podíamos excepcionar el tema de la prescripción, hablamos del paso del tiempo y demás. Entonces vamos a coger o a tratar de recordar lo que vimos en ese programa y vamos a retomar todo, también los que no lo vieron, para que lo conozcan desde cero. Entonces, la prescripción funciona como una sanción a ese acreedor que no realizó el cobro por vía ejecutiva durante el tiempo que pudo haberlo hecho, sino que se pasó de ese tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo? Vamos a hablar específicamente de la prescripción de obligaciones comerciales, porque como bien lo dijo el doctor Germán, también hay unas obligaciones civiles y hay unas obligaciones tributarias. Entonces, dentro de las civiles tenemos un ejemplo de ello, contratos de arrendamiento. Dentro de las tributarias tenemos ejemplo lo que estamos hablando, impuesto vehicular, impuesto predial, entre otros. El tema de hoy específicamente se va a centrar en la prescripción de obligaciones comerciales. Por tanto, aquí aplicaría el Código de Comercio. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces para el tema de la prescripción? Que vamos a contar los tiempos o términos de prescripción a partir de la fecha de cumplimiento, exigibilidad o vencimiento de ese documento, título o valor, el cual nosotros firmamos con la entidad y ellas deben de diligenciar para iniciar esa demanda o ese proceso. Bueno, esto en el caso directamente de los pagarés, que es lo normal que se establece en una relación con una entidad financiera o una cooperativa financiera, pero también existen otros títulos valores, como por ejemplo el cheque, las facturas y las letras de cambio. Correcto. Que también son de índole comercial, establecidas precisamente en ese Código de Comercio y que también podría presentarse en la misma forma mediante una contestación de la demanda en un proceso ejecutivo. Para ello hay dos formas, ¿no? Que está contestar la demanda o presentar la demanda de prescripción. Entonces, como bien lo dice el doctor, son dos maneras a través de las cuales se solicita. Vuelvo y le reitero, no a través de un derecho de petición. Un derecho de petición no va a hacer que te entiendan prescrita una obligación. Usted no puede ir a solicitarle a la entidad, ya ha pasado mucho tiempo, yo le solicito que me declare la prescripción de mi deuda. Si él es tu acreedor, él no va a decirte, ay sí, le condono la obligación, eso ya queda exonerado. Ya queda exonerado, no me tiene que pagar. No, es por el contrario, el acreedor va a buscar realizar o recuperar ese dinero de una u otra forma. Entonces, ¿qué pasa acá? En este caso, si tú vas a solicitar la prescripción, quieres que sea declarada, lo debe de hacer un juez de la República de Colombia. Por tanto, como decía el doctor Germán, hay dos vías.
la vía de iniciar una demanda declarativa de la prescripción en la cual nosotros aportamos las pruebas ante un juez con una demanda para que el revisado todo esto determine y declare que existe una prescripción. Si no lo podemos hacer de esta forma, entonces va a haber una segunda forma, que es que cuando nosotros nos demandan, lo vamos a poder utilizar o alegar en la contestación de la demanda, proponiéndolo como una excepción de prescripción. Cuando tú indicas que efectivamente ese documento tiene una fecha de vencimiento que ya supera los 3 años y que la demanda fue iniciada de forma posterior a ese tiempo y por tanto esa obligación se encuentra prescrita y el juez revisará, decretará las pruebas, mirará, revisará y ya entonces declarará en ese momento la prescripción de dicha obligación y terminará esto con dicho proceso que nos hayan iniciado. Entonces, los términos de prescripción para una obligación de esta índole, ¿cuáles son? Con un pagaré, ¿no? Con un pagaré. Con un pagaré, 3 años. Desde la fecha de vencimiento, exigibilidad, cumplimiento. No desde que deje de pagar, no desde que adquirí la obligación, no desde que yo crea que debe de correr el tiempo, no. Es desde que está esa fecha de cumplimiento o exigibilidad. ¿Dónde la vamos a encontrar? Dentro del documento como tal, ¿cierto? Si ese documento o ese pagaré se encuentra en blanco, ¿qué va a pasar? Es decir, no tiene una fecha diligenciada. Inicialmente podríamos llegar a la conclusión de que no existe una prescripción de la obligación, de que no cumple con un requisito para ser alegada o solicitada. ¿Qué toca entrar a revisar allí? Nos tocaría entrar a revisar esa carta de instrucciones anexa a ese título valor, a ese pagaré, para identificar si esos espacios pueden ser llenados aún o no pueden ser llenados. Bueno, y eso en caso directamente de que el título valor se encuentre en blanco, porque también existen obligaciones, yo he visto mucha obligación con algunos bancos que supuestamente le ponen el alma, donde se establece con claridad ya unas fechas de vencimiento ciertas, claras, determinadas. No siempre esos títulos valores van en blanco. Digamos que la regla general es que van en blanco con su respectiva carta de instrucciones, donde se indica cómo va a procederse directamente ese llenado y bajo qué circunstancias, pero también existen oportunidades en las cuales verificamos con ciertas entidades financieras e inclusive con alguna cooperativa por ahí financiera que ponen sus fechas de vencimiento claras, ciertas, precisas, contundentes y de las cuales entonces vamos a empezar a contar esos términos de los que nos habla el artículo 789 del Código de Comercio. Así que quede claro entonces que la fecha de vencimiento de la obligación se empieza a contar no desde que usted entre en mora. En el pagaré estará claramente establecida esta obligación y ahí es donde podemos entrar a analizar o determinar si se puede o no se puede presentar a su favor una demanda de prescripción de la obligación o liberatoria, o si usted ya fue demandado, pues casi que le hicieron un favor porque le van a dar la oportunidad procesal de 10 días hábiles para que usted conteste esta demanda y en ese ejercicio del derecho de defensa y contradicción, pues exponerle al juez las razones por las cuales ya se encuentra prescrita la misma y que salga una sentencia en dicho sentido. Bajo ningún concepto legal se podrá indicar que el juez va a hacer ese trabajito que le corresponde a usted, señor deudor. Correcto. El juez es un tercero imparcial y si usted no le dice nada al juez, pues el juzgado no puede ser juez y parte y decir, venga un momentico que es que esta deuda se le puede alegar prescripción. No lo puede hacer por más que el juez lo evidencie. Así que es sumamente importante que si usted no tiene conocimiento en temas normativos, pues verifique la ayuda a la asistencia de un profesional del derecho especializado. Y cuando digo especializados, porque abogados muchos, en Colombia fácilmente pueden haber más de 400.000 abogados, pero que sean especializados o especialistas en estas áreas de las deudas, de las obligaciones civiles, comerciales, entre otras, pues muy pocos. Así que la recomendación siempre es asesorarse por parte de un experto o un grupo de expertos que le puedan no solamente dar esa información de si es viable o no alegar la prescripción, sino también entrar a representarlo en caso tal de necesitar esa asistencia legal. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando aquí, hacemos un pequeño resumen. ¿Cuál es? Recuerda que el tiempo de prescripción
va a ser tenido en cuenta a partir de esa fecha de exigibilidad, cumplimiento o vencimiento. ¿Listo? Que si queremos revisar si cumplimos con ese requisito para solicitarla o no, vamos a tener unas recomendaciones nosotros como abogados para con ustedes, que son las siguientes. Si tú no tienes ese documento, ¿qué vas a hacer si quieres conocer? Porque ya ha pasado muchísimos años, que es una consulta frecuente. Ay, han pasado muchos años y yo quiero saber si esa obligación de pronto cumple con requisito para solicitar la prescripción. Si no tienes ese documento, lo que puedes hacer es utilizar pues el derecho de petición, ¿cierto? Vamos a hacer un derecho de petición. Ahí sí es un derecho de petición. Exacto, ahí sí es un derecho de petición o una PQR, ¿qué es una PQR? Una petición, queja o reclamo que hacemos a la entidad que tenga la deuda. Ojo pues, no es donde yo originé, donde se originó, sino quien la tenga. Si ya la tiene otra entidad diferente a la entidad de origen, a esa entidad se la vamos a solicitar. Si aún la tiene la entidad con la que yo hice el crédito, maravilloso, a esa se la vamos a solicitar. ¿Qué le vamos a solicitar? Le vamos a solicitar copia del documento título valor pagaré, probablemente, que dio origen a esa deuda, carta de instrucciones si la hay. Si lo tiene una casa de cobranza, otra entidad, vamos a solicitar también la cesión de ese crédito. Y no está por demás que usted también solicite información como saldos a capital y tiempo de mora, ¿cierto? Si tú no sabes de dónde te están cobrando, si tú no sabes esa deuda de dónde proviene, con mayor razón vas a hacer la solicitud indicando que no conoces qué es lo que te están cobrando y que requieres toda esta documentación. Así podrás llevar toda la información a una asesoría y con ella pues podremos revisar no solo si cumple con los requisitos para solicitar una prescripción, sino también qué posibilidades de negociar esa cartera hay bajo unas muy buenas condiciones para arreglar con esos acreedores cuando son carteras muy castigadas. En el caso de que ya estemos adelantando o te hayan adelantado una demanda, entonces dentro de los anexos de esa demanda va a estar esa información que requerimos y esa la debes llevar para que hagamos pues el estudio dentro de la asesoría a ver si es posible excepcionar la prescripción. Bueno, y una anotación muy interesante en este caso en particular es que esa solicitud de esa copia de título de valor no se hace directamente en una llamada, se hace directamente por medio de una carta, es decir, un derecho de petición que se envíe de manera física, preferiblemente a dicha entidad. ¿Por qué razón? Porque con esa certificación que la empresa de mensajería nos da de que se entregó ese documento, nosotros tenemos la prueba o el soporte legal en caso tal de que no nos contesten la petición de ir ante un juez de la República en una acción de tutela e indicarle al juez que nos están vulnerando el derecho fundamental de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. En ese orden de ideas, el juez al comprobar de que efectivamente usted hizo la radicación, de que se recibió, porque una empresa de mensajería está certificando la entrega, pues les va a ordenar directamente la contestación y en esa contestación ¿qué se va a incluir? El anexo de ese título de valor que usted está solicitando para poder entrar a hacer el estudio. Así que en ese orden de ideas, pues sumamente importante hacer las cosas en debida forma para evitar perder tiempo. Vamos a una pequeña pausa comercial y en un instante regresamos con este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Soy Diva Lisset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Y regresamos en su programa Tu Deuda, Nuestra Solución, y estábamos hablando precisamente de ese fenómeno jurídico de la prescripción, donde se establecían unos términos tanto para las letras, los cheques, las facturas y los pagarés, y hablábamos de cómo solicitar
ese título de valor en caso tal de que usted quiera presentar una demanda donde se le exonere de la obligación, porque habíamos también manifestado que existía una segunda forma, era contestar la demanda, pero para ello, ¿qué está sucediendo? Pues que lo han demandado. Entonces, como lo han demandado, anexa a la demanda está ¿qué? El pagaré. En ese caso, pues evidentemente y de forma lógica, pues no hay que solicitar nada porque es que te lo están entregando en esa demanda como un anexo. Doctora, a ver, digamos con unos ejemplos frente al tema. Sí, Doc, vamos a dar unos ejemplos. Antes quiero hacer una pequeña anotación, me parece importante respecto pues de lo que veníamos hablando. Algunas veces pasa que las personas van a consulta y llevan esa copia que les dan cuando realizan el crédito, ¿cierto? Evidentemente esa copia la mayoría de las veces no sirve. La recomendación es que hagan la solicitud a la entidad porque no sabemos durante todo ese tiempo que ha pasado qué ha pasado con el documento, si ha tenido pues digamos alguna modificación durante el tiempo o algún llenado, y se hace indispensable entonces no que lleven a la asesoría o a la consulta con su abogado ese que les dieron el día que hicieron el crédito, sino el que hayan obtenido después de realizar ese derecho de petición. Hay que tener también una precaución porque algunas entidades, lo he notado en el último mes para ser más precisos, están aportándole a la persona el documento, muchas veces el pagaré sin el llenado, cuando incluso están adelantando algún tipo de proceso, como para dar a entender que aún se encuentra vigente la obligación, así que hay que ser muy explícitos cuando hacemos las solicitudes. Vea que esa parte que estás mencionando es muy importante porque a mí también me han llegado casos en los cuales les responden a las peticiones, pero con un documento modelo. ¿Qué es un documento modelo? Pues documento donde a todas luces podría ser llenado para hacer un pagaré, un título valor, pero no se sabe de quién, porque ni siquiera tiene ni firma, ni huella, ni número de cédula, es un simple modelo. Eso no es lo que se le está solicitando a la entidad. Inclusive en ese tipo de casos sospecho no más, ¿por qué la entidad no me está enviando directamente el que yo le firme a la entidad? Cuando usted le pide esa copia, ese título de valor, no es cualquier modelo el que usted está solicitando, el de Juan su vecino, no. Usted está solicitando el que usted firmó al momento de adquirir el producto financiero, o con la entidad financiera, o la cooperativa financiera, o con el particular. Esa es la copia que usted está solicitando. Y como usted se encuentra en un estado de subordinación frente a esa entidad, pues indiscutiblemente procede ese derecho de petición para ser contestado en el término de 15 días hábiles, en el caso de las informaciones. Entonces hay que tener sumamente claridad frente a ello. Bueno, agregando también allí que a veces las personas tienen varias deudas con una entidad, muy seguramente fueron vendidas o están con la misma entidad, y usted hace la solicitud y dice, doctor o doctora o abogado o abogada, mire, vea, lo que pasa es que aquí me aparece este pagaré, pero es que yo tengo varias deudas y entonces ¿dónde está el pagaré de las demás obligaciones? Muchas veces un solo pagaré, según cómo se encuentre su carta de instrucciones, puede ser suficiente para respaldar la totalidad de las obligaciones que tú tienes con una entidad. Por eso la importancia de que ustedes no realicen este tipo de consultas o se guíen solo por lo que ustedes escuchan dentro de nuestros programas, que son pues bastante valiosos, pero son una guía. Hay casos muy particulares en los cuales toca entrar a hacer precisamente un estudio para poder determinar en qué situación en particular se encuentra usted. Bueno, y muchos colombianos quieren conocer ejemplos de estos casos como para familiarizarse un poco sobre ello. A veces desde el punto de vista jurídico es un poco complejo entender, pero con ejemplos se hace mucho más fácil. Bueno, vamos entonces a colocar un ejemplo sencillo. Recuerden que también podemos tener algún tipo de deuda con personas naturales. En este caso, de las obligaciones con personas naturales también se da mucho el título valor pagaré o la letra. Pongamos el ejemplo. Bueno, también se pueden preguntar, ¿qué es una persona natural? Ah, bueno, sí. Una persona natural. Personas naturales literalmente somos nosotros, o sea, existen personas naturales y personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Pues las sociedades, las empresas, quienes están legalmente constituidas y crean su personería o personalidad jurídica a través de esa inscripción y creación en Cámara y Comercio, ¿cierto? Y su respectivo registro. Las personas naturales pues somos los ciudadanos de a pie, por así decirlo, usted trabajador, cualquier persona que no esté ejerciendo
digamos, el una comercio, actividad, el comercio, sí, porque hay naturales comerciantes y naturales no comerciantes, que es otra diferenciación, pero nosotros somos personas naturales, los ciudadanos colombianos somos personas naturales. ¿Quién es persona jurídica? La empresa A, la institución B. Una ficción legal. Exactamente. Bueno, entonces, retomando, vamos con un ejemplo. Usted, persona natural, le debe a otra persona natural. Daniela le debe a el doctor Germán. Y decidimos hacer o respaldar esa deuda en una letra. Entonces Daniela le debe 10 millones de pesos al doctor Germán y quedamos que esa deuda yo se la iba a pagar el 14 de febrero del 2024 y lo colocamos en la letra. Este caso sí se llenó, está completamente diligenciado y yo le tenía que pagar ese total de esos 10 millones al 14 de febrero del 2024. Pero resulta que yo no le pagué al 14 de febrero del 2024 y el doctor Germán me insistió, después se le olvidó, después volvió, me insistió y ya iban 2 años y ya estamos en el 2025, 14 de febrero del 2025 un año, 14 de febrero del 2026 2 años, 14 de febrero del 2027 3 años y después el doctor Germán se va por allá y piensa y dice, ve, ¿verdad que Daniela no me ha pagado estos 10 millones de pesos? Y dice, el 20 de febrero del 2027 voy a iniciarle una demanda a Daniela. Y cuando me llega la notificación de la demanda, entonces ahí vamos a verificar el documento y si estamos dentro de los términos de la contestación de la demanda, entonces Daniela podría alegar la prescripción de esa obligación. ¿Por qué? Porque ya pasaron más de 3 años desde los cuales el doctor Germán podría iniciar esa acción legal en mi contra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, han pasado 1 año y medio apenas y él me demanda, digamos que finalizando el 2025? ¿Está con condiciones de prescripción? No está, por tanto esa demanda, aparte que será admitida, yo no podré alegar si no he pagado. La demanda continuará, se procederá con las medidas cautelares y tendré que encontrar, yo Daniela, una forma de llegar a un acuerdo con el doctor Germán para el pago o en su defecto, dejar que me embarguen y rematen alguno de mis inmuebles. Bueno, y así el proceso dure muchos años desde la presentación de la demanda, según el artículo 94 del Código Penal del Proceso, pues se interrumpe ese término prescriptivo. Ahora, muchos colombianos allá en sus hogares podrían estar diciendo, venga, pero qué injusto que una persona que prestó un dinero ya no pueda cobrar su obligación porque le van a declarar prescrita la oportunidad procesal para ello. El legislador colombiano se ha centrado directamente no en que el acreedor pierda sus derechos como acreedor, sino directamente que las obligaciones no queden eternamente y para siempre. Por eso la prescripción realmente es una sanción a ese acreedor que mantiene completamente en calma y que no le interesa cobrar sus valores económicos que ha prestado por una razón muy sencilla, porque entre más tiempo pase, más intereses quiere cobrar. Entonces, para que esto no llegue a suceder, el legislador pone unos tiempos límites en los cuales se podrán cobrar estas obligaciones y si no se hacen dentro de estos términos, pues entonces se podrá alegar la prescripción y ya jurídicamente hablando se libera de la obligación y no habría que pagarla. Así que el legislador colombiano no le está diciendo al acreedor, oiga señor acreedor, usted va a perder su dinero porque yo lo digo, no, le está diciendo, ya, cobre todo lo que usted quiera, pero dentro de un término desde la fecha de vencimiento, porque recordemos que también manifestamos, puede ser que ese documento no se convierta aún en título de valor porque tiene una carta de instrucciones, ese documento permanece en blanco y se deberá llenar conforme a las instrucciones dadas. Entonces, no esa rajatabla de que es que yo entré en mora y desde ahí comenzó el término, no, es desde la fecha de vencimiento y por eso estamos hablando de que era necesario conocer ese documento, título de valor, sea letra de cambio, cheque, factura o pagaré. Vamos a dar otro ejemplo entonces. Ejemplo número 2. Daniela va y hace un crédito con el banco X. Daniela hizo el crédito con el banco X el mismo 14 de febrero del 2024. Sin ningún problema, hizo su crédito, no pasó nada. Resulta que Daniela al año dejó de pagar. Y ya han pasado, por así decirlo, 10 años. Estamos en febrero del 2034, estaríamos ya. Entonces, Daniela dice, bueno, le llegó la notificación de la demanda. Y Daniela dice, pero Dios, es que ya ha pasado 10 años, ¿cómo me van a cobrar? Pregunta común.
¿Qué tendremos que hacer? Entrar a verificar en esa demanda, si ya me demandaron, ¿cierto? Cómo está, bajo qué condiciones, cómo tenía yo ese título de valor y si efectivamente voy a encontrar un llenado que probablemente sea previo, unos días previos a la demanda. Y me va a decir, fecha de cumplimiento, fecha de vencimiento, enero del 2034. En este caso, ¿qué va a pasar? En este caso, si verifico que cumplía con todos los requisitos, que la carta de instrucciones permitía hacer el llenado de esa fecha de vencimiento en cualquier término, que no hay nada que yo pueda alegar o discutir en ese momento adicional a esa demanda, entonces pues esta demanda continuará en mi contra, pues precisamente porque el documento permitía el llenado, porque yo en el momento de la firma pues también lo autorice. Bueno, ha sido bastante interesante la información que hemos dado el día de hoy a todos los televidentes. Los invitamos a que sigan viendo Canal CNC Medellín y nos vemos en una próxima oportunidad en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución.